Valle Negro es un trabajo de fotografía documental que hice ya a finales del 2018, principios del 2019, en la parroquia de Tormaleo, en el concejo de Ibias, en el suroccidente asturiano. Escogí Tormaleo pues porque en Tormaleo había habido, hacía no muchos años, una actividad minera que era el motor de la zona, motor de los pueblos de la zona, y en el momento en el que el empresario encargado de esa explotación se tuvo que ir, pues dejó tras de sí un pueblo pues bastante manga por hombro. Las fotografías se centran más en el momento en el que el pueblo, digamos, entendido, el territorio deja de ser productivo para la gente que lo habita. Hay muchas personas que obviamente deciden irse en busca de un futuro mejor en otros lugares, pero hay gente que decide quedarse. Entonces a mí lo que me interesa es un poco poner el foco en la gente que, a pesar de ello, a pesar de que el territorio en el que vives y en muchos casos has nacido, deja de ser productivo para ti. En Tormaleo hay una fiesta, una mascarada de invierno que se llama Los Reyes de Tormaleo, que se hacía, era una tradición súper antigua que se perdió, y desde hace unos años pues, una asociación cultural de gente del pueblo, que igual no vive en el pueblo, pero que su pueblo tiene relación con él, pues se encargaron de recuperarla. Entonces me interesaba trabajar, digamos, esta tradición desde el punto de vista más identitario, no tanto desde el punto de vista de fiesta en sí, y pues como trabajar estos bloques, ¿no? Y cómo se podían interrelacionar o cruzar a nivel fotográfico. No es una fotografía que en sí misma o una fotografía sola explique demasiado. Lo que me gusta es como entender toda la construcción como un lenguaje en el que cada foto resignifica la siguiente o la anterior. Entonces son fotos que requieren un poco como de búsqueda de conexiones entre fotos y de buscar un significado global y conjunto. Me interesa trabajar cómo es esa relación del ser humano o de las personas con el territorio que lo habitan cuando esa relación está marcada por algo que ya no existe de alguna manera. Entonces es como vivir o como quedarse en un sitio en el que de alguna manera ese sitio se ha muerto antes que tú.